Vamos a seguir estudiando entonces el libro de 1 de Juan, un libro muy intenso, hermano, pero muy bueno porque nos enseña cosas prácticas, ¿bien? Y cosas que debemos entender, ¿bien? Permanecer en la luz. Debemos permanecer en la luz. Tenemos una unción. Tenemos esperanza y justicia. ¿Bien? Tenemos una unción, una esperanza y tenemos justicia. Esto es lo que nos va a hablar ahora Juan. ¿Bien? Y cuando veamos que tenemos unción, veamos que tenemos esperanza y veamos que tenemos justicia, nuestro corazón se va a gozar, hermano. ¿Bien? Primera de Juan 2, del 26 al 29. Si quiere, busca, perdón. Recuerde que no vamos a tener Biblia atrás. Así que saque su Biblia, saque su celular, búsquela en su aplicación, Primera de Juan 2, del 26 al 29. Dice así: os he escrito esto sobre los que os engañan. ¿De quién estaba hablando? ¿Se acuerda la aplicación anterior? O sea, anticristos. ¿Eh? Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie, y ponga atención aquí, ¿qué dice? Interesante, ¿eh? Que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella nos ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, vuelve a ser tierno, ¿cierto? Ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Bien? ¿Usted es justo, hermano? ¿Reparte justicia? Me refiero no a golpes, ¿bien? Eso entiende el mundo a veces como por justicia, ¿cierto? Somos justos si permanecemos y si hemos nacido en Él. Interesante, ¿cierto? Hacemos justicia si hemos nacido de Él. Si usted no sabía, en los grandes museos del mundo, casi en la mayoría, si no por decir todos, existen expertos cuya única función es distinguir entre una obra maestra original y una obra falsa o fake, ¿cierto? Son expertos en eso, hermano. Las distinguen inmediatamente, incluso de una falsificación que pudiese ser exteriormente perfecta, idéntica a la original. Pero estos expertos no se dejan engañar por el marco que tiene la pintura o la obra, ni por su lienzo, o incluso un estilo aparente que tenga la obra. Ellos buscan algo que se llama la impronta del maestro. Esto es lo que buscan, su sello, la impronta del maestro, que es una serie de trazos, pigmentos específicos y firmas químicas que son invisibles a nuestro ojo inexperto. Pero que él, que es experto, conoce de memoria, porque lo ha pasado estudiando años y años para poder reconocer estos trazos.
El apóstol Juan nos escribe hoy como este experto divino, hermano. Él sabe. Él sabe que en la iglesia se infiltran estos falsificadores, creyendo ser maestros, hablan como cristianos, citan la Biblia. De apariencia parecen originales, no copias. ¿Sí? Pero Juan es el experto y él sabe la impronta del maestro. Por eso nos enseña y nos advierte. ¿Sí? Él quiere que nosotros seamos maestros y entendamos y aprendamos a distinguir. ¿Bien? Y el pasaje de hoy es un manual para no dejarnos engañar por imitaciones. Juan nos enseña que Dios ha puesto en nosotros su propio pigmento divino, en nosotros, que es la unción, en nosotros. ¿Bien? Para que sepamos distinguir su voz de la de los extraños en este mundo. Versículo 26 y versículo 27 nos habla de nuestra unción y nos habla que es como nuestra salvaguarda contra el engaño. ¿Bien? Os escribo esto sobre los que engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Permaneced en Él. Juan comienza, yo creo, inmediatamente identificando este peligro, ¿bien? Este peligro que nos acecha. Este peligro con quienes nos engañan o tratan de engañarnos, ¿bien? En el camino del Señor. Y estos engañadores son los anticristos. Están en contra de Jesucristo, anticristos. Pretenden arrastrar a los creyentes fuera de la verdad revelada por Dios, a su verdad, que irónicamente es mentira y es engañosa. Pero Dios no nos ha dejado huérfanos, hermano. Y en esta batalla vamos a ver que tenemos un salvaguarda contra el engaño. Juan nos afirma que hemos recibido una unción que permanece en nosotros. ¿Sabe cuál es esta unción? Muy bien, por ahí lo escuché. El Espíritu Santo. Esa es la unción del Señor. Y esta permanece en nosotros. Como el Señor Jesús nos prometió en Juan 14, 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu Santo. No es un sentimiento pasajero, hermano, sino es una presencia constante en nosotros. Entonces la pregunta es, ¿por qué muchos son engañados? ¿Por qué muchos vuelven atrás? Debemos entender que esta unción se recibe siempre y cuando tengamos a Cristo y le recibimos como nuestro Salvador. Se da gratuitamente, por supuesto. Se da para todo aquel que quiere, dice la palabra. Todo aquel que busca, a Él se le va a dar. Pero solo para los hijos de Dios. Usted y yo tenemos esta salvaguarda del engaño, hermano.
Debemos aprender y entender cómo nos habla Dios a través de su Espíritu, que es a través de su palabra. Él nos recuerda su palabra en nosotros. La función del Espíritu es como la función de maestro, porque nos enseña, nos aclara la mente, nos aclara lo que el Señor nos quiere hablar a través de su palabra. Y debemos entender esto correctamente, hermano. El texto dice, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Entonces podríamos decir, no necesitamos maestros, no necesitamos pastores entonces, porque el Espíritu es el que nos va a enseñar. Uno podría sacar este texto y sacarlo de su contexto y enseñar esta verdad, que muchos la viven en realidad. Pero esto no es lo que nos quiere decir Juan, ¿bien? No anula la necesidad de maestros bíblicos que Dios mismo ha puesto para la edificación de la iglesia. Efesios 4, del 11 al 12, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con este fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Él los puso ahí para el crecimiento de la iglesia. Entonces, ¿a qué se refiere Juan con esto? Juan enfatiza que el creyente no necesita, y ponga atención, nuevas revelaciones, hermano. A esto se refiere. No necesita filosofías extrañas y huecas de falsos maestros, porque todo lo que tiene para su vida está en la palabra. No necesita un gurú, hermano, que le enseñe a cómo vivir esta vida. No necesita un falso maestro que le enseñe que las riquezas son más importantes, porque eso no enseña la palabra. No necesita un maestro que le enseñe que debe arrebatar todo lo que hay a su paso, porque eso no enseña la palabra. Pero muchos cristianos caen en esto y se van alimentando de una fuente y de otra, de una fuente extraña, aguas extrañas y de otras fuentes, y llenan su corazón con esto. Pero Juan nos advierte, ustedes tienen la unción, el Espíritu del Señor en ustedes. Esto les va a permitir identificar a estos falsos maestros. Por eso, cuando usted ve a un predicador, a un pseudo predicador, y su corazón quizás se pone un poco inquieto, no es usted, hermano. Es el Espíritu. El Espíritu está diciendo, ojo, alerta, pon atención a lo que escuchas, porque no es la verdad. El Espíritu es quien comunica la verdad y quien nos conduce a ella. Él es el filtro definitivo. Él es el que nos convence de pecado. Él es el que da testimonio. Él es el que gime incansablemente, hermano. La unción es verdadera, nos dice Juan, y no es mentira. Reafirma esto. Vivimos en una era que es de demasiado relativismo, hermano. Todo es relativo. Todo puede ser cierto o no puede ser cierto. Todos viven su verdad. Tú tienes tu verdad, excelente. Yo tengo mi verdad. Todo es relativo. Todo el pecado es relativo. Si a ti no te molesta, bueno,
Está bien, pues sigue. Pues. Sigue a tu corazón. ¿Ah? Vivimos en un mundo así. Pero esta unción es la verdadera, porque no es mentira. La Biblia nos enseña que el Padre es verdadero. Es la única verdad. En Jeremías 10, mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno, y su ira tiembla la tierra. Y las naciones no pueden sufrir su indignación. El Hijo también es la verdad. Juan 14:6, Jesús les dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es la verdad. Y el Espíritu es el Espíritu de verdad. Juan 15:26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. La verdad absoluta es Dios. No se deje engañar, hermano. Todo lo que está fuera de Dios es mentira. Es un engaño. Por más lindo que sea, hermano. Por más tierno que sea. Es un engaño. Que va a tratar de llevar a tu corazón lejos de Dios. Lo bueno de esto, que nuestra seguridad eterna descansa en la naturaleza inmutable de Dios. Y si descansara en nuestras fuerzas, hermano, nuestra seguridad descansa en Él. Como en la Santa Cena. Recuerda esto, hermano. No eres suficiente. Yo no soy suficiente. Punto 2. Hay una seguridad que es ante la venida del Señor. Juan 2, o sea, 1 Juan 2, versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, ¿quién? Jesucristo, hermano. Cuando se manifieste tengamos, ¿qué cosa? Yo ahí me detuve un poquito. Yo ¿tendré confianza? Estoy confiado que digo, Señor, ven. Ven hoy, por favor. ¿Tienes esa confianza en tu corazón? O a veces decimos, no. Espérate un poquito a que esté bien y ahí ya vienes, por favor. Debemos permanecer en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él como avergonzados. Juan nos pasa de la enseñanza de una doctrina ahora a una exhortación que es urgente para nosotros. Urgente para nuestra vida. Y dice, ahora hijitos, permaneced en Él. Permanecer en Él para cuando se manifieste. Juan usa un término en el original que es de esta palabra manifestarse, que significa ser revelado o darse a conocer. Y esta es una teología clave en el Nuevo Testamento, hermano, para nosotros. Porque está usando la descripción de Cristo mismo. Él se va a manifestar plenamente a nosotros. Es la revelación del amor de Dios.
Esto implica traer a la luz lo que estaba oculto a nuestros ojos. Bendecidos somos, hermanos, porque creemos en alguien que no hemos visto. Eso dice la palabra. Pero cuando Él se manifieste, hermano, le vamos a ver en su gloria plena. Y vamos a estar en su presencia, creo yo, intentando entender lo que vemos. Y nos vamos a gozar, hermano. En Tesalonicenses 4, 16 al 17 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así estaremos siempre con el Señor. Sin vergüenza. Permanezcamos en Él para estar sin vergüenza delante de Él. Con confianza. Esta confianza en el original es parresía, que quiere decir permanecer en comunión, que tiene que ver con la libertad de hablar con franqueza ante un juez supremo. La pregunta es, ¿cuánta confianza tenemos? A veces nosotros creemos que estamos preparados para la venida del Señor. Pero si nos ponemos a meditar, hermano, ¿cuánto nos falta? Y si viene el Señor, ¿cuánta confianza tendremos de estar frente a Él y hablar con franqueza y decir: aquí estoy, he cumplido, he hecho tu tarea, he manejado lo que me has entregado, he multiplicado lo que me has dado? ¿Tienes esa confianza de estar frente a Él? Nuestra paz es saber que vamos a estar en Cristo. Y hay una vergüenza para el creyente, hermano. Juan advierte que es posible ser salvo y sin embargo ser avergonzado. Y esto no se refiere a la condenación eterna, hermano, ¿bien? No se refiere a esto. Sino que, estando frente a Cristo en su tribunal, muchos estarán con las manos vacías. Habrán escondido lo que el Señor les dio. ¿Cuántos cristianos estarán así? 1 Corintios 3, del 13 al 15. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea que sea, hermano, va a ser probada por fuego. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él va a sufrir pérdida, vergüenza. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, sufriendo, por vergüenza. ¿Cómo estamos frente al Señor? ¿De qué nos estamos alimentando, hermano? ¿En qué estoy poniendo mis fuerzas? ¿Qué estoy edificando en mi vida? ¿Algo que no se va a quemar?
¿Algo que va a pasar esta prueba de fuego o algo que apenas lo toque se va a incinerar y no va a durar? La obra de cada uno será probada por fuego, hermano. Algunos recibirán recompensa, otros recibirán pérdida, aunque ellos mismos serán salvos. Prepárate, nos dice Juan. Permanece en Él. Trabaja para Él. No te dejes engañar por estos anticristos. Permanece en la verdad que es Dios, en la verdad que es Jesucristo y en la verdad que es su Espíritu. Y esto va a producir algo en nosotros, hermanos. Punto 3 y último. Un fruto de un nuevo corazón. Debe producir esto en nosotros. Si permanecemos en Él, si no le prestamos oído a estas enseñanzas, sino que prestamos oído a su palabra y nos dejamos guiar por su Espíritu, vamos a tener un fruto en un nuevo corazón. Todo el que hace justicia es nacido de Él. Versículo 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Nadie puede hacerse hijo por su propio esfuerzo. Esto, hermano, es un acto soberano de Dios. Para muchos un misterio, pero la palabra lo revela, hermano. Es por gracia. Y es de Él, no es nuestro. No de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1, del 12 al 13, más a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de tu voluntad de carne, hermano, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos engendrados por su gracia. Somos engendrados por su gracia. Y esta es una evidencia práctica en la vida del cristiano, hermano. Si sabéis, dice Juan, y él ocupa dos verbos distintos para este saber. Uno es oída, que es el conocimiento intuitivo, que sabemos que Dios es justo. Y el otro es ginosco, es conocer por experiencia, hermano. Por experiencia, reconocer que Dios es justo y que sus hijos también lo son. Una cosa es intelectual, la otra es por experiencia. Muchos conocen a Dios solamente intelectualmente. Saben que Él es justo y que Él hace justicia, pero nunca lo ha experimentado. Sabemos o saben que deben hacer justicia, pero nunca lo han hecho. No saben lo que es. Y usan este verbo, oída, solo por intuición, hermano. Con los jóvenes terminamos, con los jóvenes varones terminamos de repasar los 10 mandamientos. Y hemos aprendido que hasta el mundo tiene conocimiento del bien y del mal, hermano. Porque Dios ha puesto la ley en su corazón y sabe que matar es malo, sabe que robar es malo, sabe que tramar algo contra su prójimo es malo. Aún así lo hacen. Pero esto está en su subconsciente. Lo conocen intelectualmente. Así como nosotros, los cristianos. Pero no lo cumplen.
porque no tienen esa experiencia. ¿Bien? Utilizar el verbo ginosco, que es conocer por experiencia, solamente lo tienen los hijos de Dios. Esta experiencia no es algo del hombre, porque no está en el hombre amar, hermano. Porque el hombre es mezquino. El hombre vela por su propio bien. Al contrario del Hijo de Dios, que vela por otros. Y se ama tanto, o sea, ama a su prójimo tanto como se ama a sí mismo. Solo el que tiene experiencia de eso sabe lo que significa. ¿Bien? A esto se refiere. ¿Se entiende, no? El mundo cree que amar a otros es donar cosas para los incendios, ¿cierto? Y está bien. Se toma con gratitud. Pero amar a otros es entregar todo lo que tenemos para el prójimo. Nadie lo hace. Incluso a nosotros nos cuesta, hermano. Recuerde la iglesia primitiva. En Hechos, capítulo 2. Entregaban todo lo que tenían para que a nadie le hiciese falta nada. El amor al prójimo. Experiencia. Si el Padre es justo, sus hijos deben manifestar esta justicia. Debemos nosotros manifestar esta justicia. No son las obras, como ya hemos visto un largo trecho en predicaciones, no son las obras las que nos salvan, hermano. ¿Bien? No son estas, sino que es la vida de Dios en nosotros, que es Cristo en nosotros y su Espíritu en nosotros. Y esto nos va a llevar naturalmente, porque somos nacidos de nuevo, nos va a llevar naturalmente a practicar justicia. Es un estilo de vida, no es un acto ocasional. No es un acto ocasional, hermano. Pablo nos insta en Romanos 12, del 1 al 2, a no conformarnos a este siglo, sino a ser transformados para que nuestra vida sea un sacrificio santo y sea un sacrificio agradable a Dios. Pero debemos transformarnos. Cambiemos. Tenemos el Espíritu, esta unción en nosotros, hermano. Tenemos a Jesucristo en nosotros, que murió por nosotros, lavó nuestros pecados. Él murió y Él se crucificó por nosotros. Cambia. Vuélvete al Señor. Transfórmate para que tu vida así sea un sacrificio santo y para que tu vida así sea agradable a Dios. La enseñanza es clara y es profunda, hermano. Muchos no se sienten ¿cómo lo puedo decir? Muchos no se sienten que sean retados por la palabra, hermano. Como que quieren que el Señor les hable de una forma sobrenatural. ¿Bien? Les falta aún más, no les alcanza la palabra. Quieren algo más. Y viven buscando eso, hermano. Viven buscando cosas sobrenaturales. Debemos darnos cuenta que todo lo que nos hace falta está en este libro. Y que tu maestro
que tu guía está en ti. El Señor ha establecido maestros, pastores para su iglesia, pero también ha establecido que todos tengamos a su Espíritu. Y no hay excusa para el cristiano, hermano. No hay excusa para nosotros para no escudriñar su palabra y escuchar la voz del Señor. Debes atender a este llamado. Búscale. Reflexiona en su palabra, hermano. Evita caer en la vergüenza cuando Él venga. Evita caer en la vergüenza. Algunos se tratan de conformar y decir, bueno, yo ya voy a ser salvo, entonces si paso por vergüenza va a ser un ratito nomás. Pues igual voy a estar en la presencia del Señor. Y tienen este pensamiento. ¿Qué les entregarás a Cristo? ¿Cuál es tu corona? ¿Qué tesoros estás atesorando allá? Debemos discernir. No nos dejemos engañar. Tenemos a su Espíritu. Escuchemos la voz de Dios a través de su palabra escrita y que es revelada para nosotros. Su verdad en nosotros. Debemos permanecer, no descuidar nuestra comunión diaria con Cristo, no descuidar nuestra comunión con nuestros hermanos, no descuidar el amor hacia los otros. Debemos permanecer en Él y que su venida sea este motor que santifique nuestras acciones, hermano. Debes anhelar la venida del Señor, hermano. No para morir, hermano. Es decir, que no se malentienda. No es que quieras morir, sino que quieres estar con el Señor. ¿O acaso no estás cansado de este cuerpo? ¿No estás cansado de luchar día a día con tu pecado, hermano? ¿O te conformas a este siglo y vives según este mundo? Que su venida sea este motor, hermano, en nuestra vida, para que cuando Él aparezca allá en el cielo, ahí encontremos nuestro gozo. Y no vamos a tener vergüenza. Y les vamos a decir, Señor, mira lo que tengo para ti. Mis coronas a tus pies. Debemos actuar. Que nuestra vida sea, hermanos, una predicación viva, una predicación constante sobre el nuevo nacimiento. Que los demás vean en nosotros a alguien que ha nacido de nuevo. Y no me refiero a alguien que no salga, que eso, hermano, eso es lo básico, hermano. Que no salga a fiesta, que no haga, eso es lo básico. A alguien que muestre el amor del Señor, hermano. Alguien que muestre que tanto le importa el pecador que va donde sea a predicarle. Que sufre por el que va a sufrir eternamente. Muchos no aman a su prójimo, hermano. Y tristemente muchos cristianos no aman a su prójimo. Porque no les interesa que vayan al infierno. Y aun sea tu postura cual sea, hermano. Sea política, sea de doctrina, sea cual sea, debes tener amor por tu hermano. Y aun el que piense que es tu enemigo, debes tener amor por él. Eso nos enseña Cristo. No yo, Cristo. Tienes el conocimiento, hermano. Mas no le conoces porque no practicas esto. De oídas te había oído. ¿Se acuerdan de este versículo? Mas ahora mis ojos sí te ven realmente.
experiencia, hermano. Experiencia de cristiano. Que nuestra vida sea esta predicación y que sea elocuente, que sea clara, hermano. Que no me avergüence compartir el Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios en mí. Pablo lo dijo. Si decimos que somos hijos de Dios, que Él sea nuestra justicia entonces, pues, hermano. Si decimos que somos hijos de Dios, debemos impartir esta justicia a otros. Dios es justo, hermano, y va a aniquilar al pecador. Lo va a destruir, hermano, porque Él es justo. Y si no les advertimos, no estamos haciendo justicia. Porque la justicia se cumple también en Jesucristo. Él derrama amor, hermanos, para todos que Él quiera. Para todos los que le buscan. Sé lumbrera. Sé un faro, ¿cierto?, en la noche. Si decimos que somos hijos de Dios, debe reflejarse en nuestro amor. Y eso lo debe confirmar. Juan nos enseña y nos anima a que debemos vivir con los ojos puestos en la eternidad. Sabiendo que aquel que nos llamó es fiel para guiarnos sin caída, para guardarnos en su gracia. Porque Él es poderoso para hacerlo, hermano. Porque Él es poderoso para presentarnos delante de Él sin vergüenza, sin mancha. Porque para Él es la gloria, dice la palabra. Porque para Él es la honra. Pónganse en pie, vamos a orar. Si decimos que estamos con Él, debemos tener estas evidencias prácticas, hermano, en nuestra vida. Debemos discernir correctamente, debemos permanecer en Él y debemos actuar. Eso es lo que nos demanda el Señor. ¿Vean? Padre, gracias te doy, Señor, porque en tu misericordia tú nos has llamado y a través de tu Espíritu, Señor, tú nos enseñas y nos aclaras tu palabra. Gracias te damos, Padre, porque en tu plan eterno, Señor, has pensado en nosotros. Tenemos esta seguridad que somos hijos tuyos y tenemos la seguridad que un día estaremos contigo, Señor. Bendecimos tu nombre porque sabemos que cuando estemos allá en tu gloria, Señor, estaremos completos, Señor. Y estaremos eternamente, Señor, alabándote y dándote gracias por tus obras en nosotros, Señor. Anhelamos ese día, Señor. Anhelamos también que otros conozcan de ti. Anhelamos que muchos procedan al arrepentimiento, Señor. Gracias, Padre, te damos porque tú nos has dado esta tarea como iglesia y como hijos tuyos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser valientes, Señor, y a compartir esta verdad a otros. En el nombre de Jesús, amén.